washed up, don't want to believe it. Hola féminas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo pintarte el cabello desde casa. Como ya todos saben, en todos que estamos en esta cuarentena, ya casi cincuentena acá en Perú, ya es necesario hacerte tú misma tus arreglos, tú misma tu cambio de look para estar siempre bien, aún así dentro de casa. Para esto yo estoy utilizando un tinte en color negro. Este es un tinte permanente de la marca Garnier. Es un tinte especial que no viene directamente con el chisguete aplicador, únicamente viene con el peróxido y el tinte a aplicar. Me costó únicamente 10 soles en un mercado cerca a mi casa. Esto también lo puedes conseguir en farmacias cercanas a tu domicilio. Para aplicar el tinte yo estoy utilizando dos tipos de brocha, 4 pinzas y un envase para hacer la mezcla del tinte. Una de las brochas es de cerdas finas y la otra es de cerdas anchas. La de cerdas finas me ayuda a definir el contorno del rostro para evitar manchas posteriores. Entonces ya estoy lista, ya preparé todos mis insumos y lo primero que vamos a hacer es ponernos los guantes. El tono que yo estoy utilizando, como ya vieron, es un tono negro. ¿Y por qué negro? Dirán ustedes, y miren mis desgracias. Ahí está, ahí se va a ver. Ven, yo tengo muchas, pero muchas canitas. Y obviamente ya se ven. Entonces vamos a iniciar todo este proceso para que vean que al final cómo nos queda el cabello totalmente cubierto. Este procedimiento lo puedes utilizar para cabellos de medios a cortos porque estoy utilizando solo una cajita. En caso tuvieras el cabello más largo, o sea de los hombros para abajo, sería necesario usar 2 cajitas. Para hacer la mezcla voy a utilizar la brocha de cerdas anchas, el tinte y el peróxido. Abrimos el tinte con la ayuda de la tapita abre fácil. Y listo. Vaciamos todo el contenido del tinte. Presionando bien fuerte, procura que no quede nada de tinte dentro del chisguete. Y también vaciamos todo el contenido del peróxido. Damos golpes para que no se quede tampoco nada de peróxido en el frasco. Y mezclamos bien, procurando que nos quede una mezcla homogénea y algo espesa. Y listo. Para nuestra zona de trabajo yo coloco una bolsa de plástico abierta. Esto me ayuda a que no se pinte nada de la superficie cuando nos estemos pintando. Dividimos el cabello en 4 secciones. Con la ayuda de la pinza dividimos 2 secciones para arriba y 2 secciones hacia abajo. Esto nos va a ayudar que poco a poco vayamos cubriendo la zona de la cabeza con el tinte. Soltamos un mechón y comenzamos. Ya con la mezcla lista y los guantes bien puestos en nuestras manos, empezamos a aplicar. Para dividir el cabello yo estoy utilizando un peine de cola fina. Empezamos de abajo hacia arriba. Es importante comenzar de abajo hacia arriba, ya que dada la circulación de la sangre en la cabeza, es más difícil que agarre el tinte en la parte inferior de la cabeza que en la parte superior de la cabeza. Entonces va a tomar un poco más de tiempo la cobertura del cabello en el color de la parte inferior de la cabeza que en la parte superior. Vamos seccionando mechón a mechón con ayuda del peine o con ayuda de la cola de la brocha. Dividimos el cabello y vamos colocando el tinte. Yo estoy empezando de la raíz, ya que lo que más quiero es cubrir mis canas. Pero no se preocupen,
vamos a utilizar todo el tinte para todo el cabello. Washed up, don't want you to believe it. Tough love, you take it or leave it. ¡Ay, pero casi se me olvida! Tenemos que utilizar una bolsa plástica para protegernos de la aplicación del tinte en toda la espalda. Y con esto continuamos. Aplicamos toda la parte inferior del cabello. Nuevamente mechón a mechón. Las bolsas plásticas que yo estoy utilizando tanto en mi cuerpo como en la mesa protectora, yo las utilizo siempre cada vez que me pinto el cabello. No es necesario que botes el plástico que estás utilizando. Puedes limpiarlo después de teñirte el cabello y utilizarlo en tu próximo teñido. Cubrimos bien la zona posterior de la cabeza. Ajustamos muy bien la capa y cubrimos la parte inferior del cabello. Con un poco de tinte aplicamos sobre el cabello y con las manos esparcimos el tinte en todo el cabello. Como ven, ahí se va esparciendo y es mucho más fácil que agarre el tinte dentro del cabello que en la raíz. Siempre con cuidado de no mancharte el cuello y el rostro. Tomamos otro mechón. Nuevamente dividimos en secciones. Para la parte frontal del rostro utilizamos la brocha de cerdas finas. Si en caso no cuentas con esta brocha, puedes utilizar la misma brocha que te aplicarás en todo el cabello, pero con mucho más cuidado. Con mucho cuidado para no manchar tu rostro. En esta parte de la tintura puedes tomarte un poco más de tiempo para evitar manchar tu rostro. Y continuamos con el teñido del cabello, de igual manera dividiendo en secciones, mechón a mechón y cubriendo con el tinte sobre la raíz, de abajo hacia arriba. Para que nos coja el tinte de una manera uniforme, vamos a cubrir toda la parte frontal de la cabeza. Como repito, con mucho cuidado para evitar manchar tu rostro. Especialmente si utilizas un tinte oscuro, como es mi caso en el tono negro. Y continuamos tiñendo todo el cabello. Ya solo nos falta un mechón
para terminar toda la parte de la raíz de la cabeza. En esta parte yo me tomo un poco más de tiempo y aplico un poco más de tinte, ya que mi intención es cubrir todas las canas de la cabeza. En mi caso tengo más canas en la parte superior de la cabeza que en la parte inferior. Pero como te repito, el tinte alcanza para todo el cabello. Si estás buscando teñirte el cabello de otro color o hacerte un retoque de un tono más rubio, en la parte superior te voy a dejar el video donde hago retoque de raíz en rubio platino. Listo, terminamos con las raíces y lo que queda son los mechones de la parte superior del cabello, que nuevamente utilizamos el tinte, lo aplicamos sobre el cabello y con las manos vamos esparciendo el tinte. Esto vamos haciéndolo en todo el cabello. Ten mucho cuidado para evitar mancharte como en mi caso. Masajea un poco la raíz para que también se esparza el tinte en toda la raíz. Listo, nos recogemos el cabello, tomamos una pinza y para que nos coja mejor el tinte sobre las canas, nos colocamos una bolsa plástica. Esto dará calor a la raíz del cabello y hará que el tinte coja más rápido. Para quitarnos las manchas del rostro utilizamos una loción astringente o loción limpiadora. Con un algodón o con un disco desmaquillador, poco a poco vamos retirando el exceso de tinte. La loción limpiadora ayuda a retirar el tinte de manera inmediata. Quiere decir que ni bien termines de pintarte el cabello, utilices la loción para retirar todo el exceso de tinte. Y listo, quedamos súper limpias sin ninguna mancha del tinte. Esperamos 45 minutos como máximo para que agarre el tinte sobre tu cabello. Y listo chicas, ya está. Este es el proceso terminado. Al final yo solamente esperé 25 minutos, no esperé más. Y el tinte agarró perfectamente en la coloración de mi cabello. Como pueden ver, no tengo ni una sola absoluta cana y tampoco queda rastros de mi color original, que es castaño oscuro. Mi cabello está totalmente negro desde la raíz hasta las puntas y no tengo ni una sola cana. Este tinte me ha gustado muchísimo, como les repito, solamente me costó 10 soles. Lo que es el envase y las brochas pueden conseguirlo en farmacias y también incluso en supermercados o en el mercado cercano a su barrio. Así que regálame un like si te gustó este video, compártelo para las personas que lo puedan necesitar. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y mi página web para que también te pases por allí. Y nos vemos en el próximo video. So when